Me llamo Rosario Martín y nunca olvidaré el día en que mi propio hijo, el niño al que crié sola entre turnos dobles y madrugones fríos, me gritó en mi cara: «Tu opinión no vale nada, ese dinero es nuestro». Sentí como cada palabra me atravesaba el pecho, como si alguien hubiera metido la mano y arrancado de golpe todo lo que yo creía que éramos familia, sangre, amor. Pero no dije nada. Me quedé quieta con la boca cerrada y las manos apoyadas en la mesa de la cocina mientras él seguía gritando delante de su mujer. Y aunque nadie lo supiera en ese mismo instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no lloré, no di un portazo, simplemente me callé. Porque una cosa aprendí en mis 65 años: hay batallas que se ganan con el silencio. Aquel día no empezó mal. De hecho, empezó como cualquier mañana en mi piso pequeño en Mislata, cerca de Valencia. Me levanté temprano, preparé mi café con leche y 2 tostadas con aceite virgen extra, una costumbre que mantengo desde que era niña en un pueblo de La Mancha, y abrí la ventana para que entrara la brisa fresca. Había quedado con mi hijo Andrés para hablar de unos papeles bancarios. Yo pensé que venía a ayudarme a entender unas cartas del banco. Él dijo que solo quería charlar de unas cosas prácticas. Y yo, ingenua, obediente, como siempre cuando se trataba de mi hijo, no imaginé nada malo. Pero cuando llegó el aire, cambió. No era el mismo Andrés que yo recordaba, el chico que me abrazaba fuerte cuando volvía de limpiar habitaciones en un hotel de Benidorm, con los nudillos llenos de grietas por los productos químicos. Ahora hablaba rápido, nervioso, con frases cortas que parecían memorizadas. Detrás de él, su esposa Irene, bien vestida, pelo perfectamente alisado, la mirada fija en mí como si evaluara un mueble viejo que ya no hacía falta. Ni un beso, ni un hola mamá, ni una sonrisa. Solo tensión. Él empezó directamente con el tema del dinero. Que si el banco, que si cuentas, que si hay fondos sin usar que mejor aprovechar, que si sería lo más sensato moverlos. Yo intenté preguntar para qué, pero antes de terminar la frase, mi hijo subió el tono. Y cuando pregunté si era una decisión que necesitaba pensarse bien, explotó. «Tu opinión no vale nada», me lo gritó 2 veces, la segunda más fuerte que la primera, como si necesitara asegurarse de que lo escuchara bien. Y luego, como un puñal final: «Ese dinero es nuestro mamá, lo necesitamos más que tú». En ese momento me di cuenta de 2 cosas terribles. La primera, que mi hijo no estaba hablando desde el corazón, sino desde el bolsillo de otra persona. La segunda, que él, mi propio hijo, no consideraba que ese dinero fuera fruto de mis años trabajando jornadas interminables, sacrificando vacaciones, ropa nueva y caprichos que nunca tuve. Para él simplemente le pertenecía. Apreté las manos para no temblar. Sentí la garganta cerrarse, pero no dejé que saliera ni una palabra. No iba a rogar para que alguien reconociera mi valor. Toda mi vida había trabajado para que Andrés no pasara hambre, no se sintiera rechazado, no viviera las humillaciones que yo soporté cuando intentaba mantenernos a flote. Cuando su padre murió y yo me quedé con él, y unas deudas que parecían no terminar nunca, juré que le daría una vida mejor. Y lo hice, hasta que creció, hasta que se casó, hasta que se olvidó de quién lo sustentó cuando no tenía nada. Pero mientras él gritaba algo en mí, se puso en orden. Cada frase que lanzaba era como una confirmación de que aquel no era el Andrés que amé y cuidé. Ese muchacho ya no estaba en esa cocina, y yo tampoco era la mujer frágil que ellos creían que podían manejar. Sentí mis años sobre los hombros, sí, pero también sentí mi dignidad crecer como un árbol que resiste tormentas. No dije que el dinero estaba únicamente a mi nombre.
No dije que sin mi firma no podían mover ni un céntimo. No dije que en el cajón de mi dormitorio guardaba años de recibos, extractos y contratos que demostraban que ese dinero era mío, no suyo. Tampoco dije que ya había pensado muchas veces en independizarme emocionalmente, aunque jamás pensé que llegaría tan lejos. Simplemente los escuché. Dejé que hablaran, porque a veces el silencio hace más ruido que cualquier grito. Cuando se fueron, cerré la puerta despacio. No me desplomé. No lloré. Puse agua a hervir, preparé una infusión de manzanilla y me senté frente a la ventana viendo cómo el sol comenzaba a bajar. Y ahí, con los últimos rayos del día tocando las fachadas naranjas del barrio, me dije la frase que cambiaría todo. Esto no ha terminado, pero no voy a rebajarme a su nivel. No sabía cómo iba a terminar aquella historia, pero sí sabía una cosa: yo decidiría cuándo hablar, qué hacer y cómo proteger lo mío, porque lo que conquisté con mis manos, mi esfuerzo y mi vida, nadie más lo iba a firmar. Part 1. La voz que rompió el silencio. 7 words. Andrés no volvió a llamarme durante varios días después de aquella discusión en mi cocina. El silencio era pesado como una manta húmeda que lo cubría todo, pero preferí no tocar el teléfono. Me mantuve ocupada con mi rutina de siempre. Salí a caminar por la avenida principal, pasé por la panadería donde compro una barra de pan recién hecha y saludé a Carmen, la vecina del cuarto que siempre tiende la ropa al sol mientras escucha coplas en la radio. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se había movido, una pieza invisible había encajado por fin. Ya no era la madre que esperaba aprobación, sino la mujer que necesitaba proteger lo poco pero significativo que había construido. No siempre fui así. Cuando pienso en todos los años anteriores, todavía siento el dolor en la espalda de tanto fregar, planchar, atender habitaciones en hoteles y limpiar escaleras en comunidades donde nadie sabía mi nombre. Empecé a trabajar a los 19 años cuando me mudé de mi pequeño pueblo manchego a Valencia, con mi marido ilusionada, creyendo que con esfuerzo la vida se abriría para nosotros. No contaba con que la vida se cerraría muchas veces. Mi esposo Julián era un buen hombre, pero el trabajo temporal en la construcción y las malas decisiones lo arrastraron a beber más de la cuenta. Cuando Andrés tenía 10 años, una caída en una obra lo dejó sin vida un martes cualquiera. Recuerdo la llamada, un número desconocido, una voz temblorosa, una frase que cargué para siempre. Lo sentimos mucho, señora. Hemos hecho lo que hemos podido. Y me quedé sola, con un niño, facturas y deudas que parecían multiplicarse cada mes. Hubo noches en las que la electricidad estuvo a punto de cortarse, días en que la comida consistía en una sopa improvisada con huesos y verduras pasadas, y semanas enteras en las que mi mayor preocupación era no desmoronarme delante de mi hijo. Pero salí adelante. El colegio público de Andrés quedaba al otro lado del puente y recuerdo llevarlo de la mano con la eterna preocupación de que no me alcanzara para los materiales escolares. Ahorré cada céntimo que pude. Guardaba monedas en sobres numerados, comida, zapatos, medicina por si acaso. Ese por si acaso acabó siendo el principio del dinero que ahora mi hijo reclama como suyo. No cayó del cielo, no fue regalo de nadie, fue sudor, lágrimas y sacrificios que nadie más vio. Mientras él dormía, yo fregaba suelos en una cafetería del centro. Cuando él jugaba en el parque, yo limpiaba baños en hoteles de playa. Cuando empezó la ESO, tomé turnos dobles en un hostal cerca de la Estación del Norte. Y cuando terminó la universidad, sí, porque también lo conseguí, trabajé de noche en la cocina de un restaurante para pagarle una habitación compartida en Madrid durante un año. Jamás me quejé.
Ver a mi hijo avanzar era mi gasolina, mi orgullo, mi razón. Y sin embargo, aquí estaba yo 2 décadas después escuchando cómo me decía que no valía nada. En lugar de quedarme en casa dándole vueltas, comencé a visitar lugares que me recordaban quién era. Fui al mercado municipal, hablé con Paquita, la pescadera que me conoce desde hace 30 años. Me detuve en la iglesia parroquial del barrio no por religión. Esa fe se me rompió un poco cuando Julián murió tan joven, sino por costumbre y silencio. Encendí una vela, aunque sentí que no tenía nada que pedir, solo que agradecerme a mí misma haber sobrevivido. También saqué una vieja caja de zapatos del armario. Dentro había fotografías amarillentas, Andrés con 6 años con un helado en la playa Malvarrosa, Andrés en su traje para la primera comunión, Andrés y yo sosteniendo su diploma de secundaria con una sonrisa que parecía iluminar el salón entero. Guardé la caja otra vez, pero esta vez no lloré. Sonreí aunque con un nudo en el estómago. Aquel niño al que yo había ayudado a convertirse en hombre estaba perdido pero no del todo, o eso quería creer. Durante ese tiempo noté otra cosa más amarga que los gritos desde que se casó con Irene, me visitaba menos. Al principio pensé que era normal. Los recién casados siempre están ocupados, construyen su hogar, hacen planes. Pero había señales que ahora veía claras comentarios de Irene sobre modernizar la casa, sobre invertir inteligentemente en lugar de guardar dinero muerto en cuentas antiguas. Yo siempre imaginé que me respetaba, pero mirando atrás muchas conversaciones eran empujones disfrazados de sugerencias. Una tarde recibí la llamada del banco. Una mujer muy amable me explicó que alguien había intentado acceder a mi cuenta desde la banca online, pero que habían bloqueado el acceso por seguridad. No dijo nombres, pero yo ya sabía. Colgué el teléfono con las manos frías y el corazón acelerado. Era un golpe bajo que no me sorprendía, pero me dolió como si lo hiciera. En lugar de llamarlo para enfrentarlo, me puse una chaqueta ligera y salí. Caminé hasta mi banco CaixaBank con un paso lento pero firme. Me atendió un chico joven muy educado que me trató con una dulzura que no esperaba. Le pedí actualizar mis datos, cambiar claves y activar un sistema de autorización que requería mi DNI físico y firma presencial para cualquier movimiento. Él no preguntó mucho, pero en sus ojos había comprensión silenciosa. Era casi como si supiera. Quizás vio esta película otras veces, madres desconfiadas, hijos ansiosos, dinero que divide lo que el amor unió. Mientras firmaba los nuevos contratos, sentí un alivio que no había sentido en años. Era como si me quitara un peso de encima que ni sabía que cargaba. Y cuando regresé a casa, preparé tortilla de patatas para mí sola, puse música suave en la radio y me senté a cenar con paz. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Sabía que Andrés volvería a aparecer. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar, pero ahora estaba lista. La llamada llegó justo cuando estaba terminando de barrer el pasillo. El nombre de Andrés parpadeó en la pantalla como si fuera un extraño. Contesté con una mezcla de ansiedad y resignación. «Mamá, vamos a pasar por tu casa», dijo sin saludar siquiera. «Tenemos que hablar». Su tono seco me recordó a la conversación de la cocina, pero accedí. Siempre accedía. Media hora después el timbre sonó. Abrí la puerta y allí estaban Andrés y su esposa Irene. Ella llevaba una americana azul impecable y un bolso caro que yo había visto antes en anuncios de internet. Parecía salida de una revista de moda urbana demasiado perfecta para mi viejo piso con suelo ajedrezado y paredes que necesitaban pintura. Cuando entraron tuve la impresión de que Irene miraba todo
como si estuviera evaluando el valor del contenido, no el calor del hogar. Se sentaron en la mesa donde aún quedaba una taza de café frío. Yo no tenía ganas de hacer de anfitriona, así que tampoco me ofrecí a preparar nada. Andrés respiró hondo. Mamá dijo: «Hemos estado hablando». Yo sabía qué significaba eso. Irene tomó la palabra enseguida. «No queremos malas vibraciones», comenzó como si estuviera en un cursillo de mindfulness. «Solo queremos que entiendas que dejar el dinero quieto no es práctico». Me quedé mirando sus manos tan suaves y sin ninguna cicatriz. Ella no sabía lo que era fregar escaleras con agua helada o pasar horas planchando camisas ajenas hasta que la espalda crujía. «Podríamos invertir», siguió diciendo. «Comprar algo, quizás un piso pequeño para alquilar. El dinero parado pierde valor, Rosario». Noté cómo pronunciaba mi nombre sin cariño, como si estuviera hablando de alguien de la administración. Yo pregunté, calmada: «¿Y qué papel tendría yo en todo eso?». Andrés contestó rápido: «Ninguno realmente. Queremos manejarlo nosotros. Es más sencillo». Irene sonrió como si hubiera dicho algo razonable. En mi mente escuché el eco de «no vales nada», aunque él no lo dijo en voz alta esa vez, pero estaba presente en cada pausa, en cada mirada que esquivaban. No les respondí directamente. Les pregunté qué planes tenían exactamente. Irene sacó su móvil y empezó a mostrarme fotos de pisos en Ports a Playa Grau de Castelló, incluso uno cerca de Alicante, zonas de potencial según decía ella. Andrés parecía repetir sus palabras más que aportar ideas propias. De repente comprendí que mi hijo había adoptado un guión que no había escrito él. Cuando guardaron el móvil, Irene cambió de tono. Ya no era la mujer amable proponiendo inversiones, era alguien reclamando. Rosario dijo inclinándose hacia adelante: «Sabes que Andrés es tu familia. Tú ya viviste tu vida. Ahora deberías permitir que él viva la suya». Sentí como la sangre me subía a la cara. Viví mi vida, sí, pero la mayor parte la viví para que él pudiera tener una mejor. Andrés añadió: «Si no hacemos algo, ya perderemos la oportunidad. Tú estás sola, mamá, y nosotros necesitamos estabilidad». Yo respondí suavemente: «Estabilidad se construye con respeto y trabajo, no con exigencias». Él frunció el ceño. «No lo entiendes», murmuró. Entonces Irene dejó caer la frase final, esa que borró cualquier duda que aún quedara en mí. «Mira, Rosario, cuando los padres envejecen, es normal que los hijos tomen las riendas». Lo dijo con tal seguridad que casi me reí. Yo, que había sostenido mi casa durante 40 años, era ahora una anciana a la que había que guiar como si fuera un mueble que se coloca en un rincón. Les miré despacio uno por uno. Vi a mi hijo evitando mis ojos, moviendo las manos como hacía cuando era pequeño, y mentía. Vi a Irene firme, convencida, creyéndose la salvadora de la familia. Y con ese panorama comprendí que ellos no venían a pedir mi opinión, sino mi rendición. Les dije que necesitaba tiempo, que volveríamos a hablar. No sintieron el peso de mis palabras. Salieron como si ya hubieran ganado la batalla. Cuando cerré la puerta, respiré hondo. Mi casa estaba silenciosa otra vez, pero ya no igual. Caminé hasta el dormitorio y abrí la caja donde guardaba mis documentos. Toqué mi libreta antigua de ahorros, el contrato del piso, aquel seguro pequeño que hice cuando Andrés era niño. Todo estaba allí para recordarme que yo había levantado mi propio mundo sin pedir permiso a nadie. Pensé en Irene, en su seguridad, en su pulcritud, en la manera en que se había apropiado de mi hijo. Y pensé en Andrés, atrapado entre el amor y la presión. No sabía si era él quien hablaba o si simplemente había dejado de escuchar su propia voz. Esa noche no dormí mucho. Pensé en que el amor también necesita límites,
que los hijos también pueden convertirse en extraños y que callarse no siempre es rendirse. A veces es preparar la última palabra. Y aunque no lo sabía todavía, Irene y Andrés estaban a punto de aprender que una madre puede perdonar, pero no olvidar quién se ha colocado a su lado y quién delante intentando empujarla fuera de su propia vida. El día del estallido definitivo no empezó con presagios ni anuncios. Era un jueves corriente. Había ido al mercado municipal por la mañana y llevaba en la bolsa unas patatas, un poco de merluza y un racimo de uvas que compré porque estaban de oferta. Nunca imaginé que regresaría a casa y me encontraría a mi hijo y a su esposa esperando en mi portal como si fueran inspectores o vigilantes de mi propia vida. Andrés tenía la cara tensa, un gesto duro que no reconocí. Irene estaba de brazos cruzados, el bolso caro apretado contra su pecho, como si se aferrara a un trofeo. «Subamos», dijo Andrés sin mirarme. Yo asentí, aunque sentí en el estómago un nudo que anunciaba tormenta. Abrí la puerta del piso y ellos entraron sin quitarse los abrigos, lo que me confirmó que no venían para conversar sino para dictar sentencia. Yo dejé la compra en la encimera y me quedé de pie esperando a que hablaran. Irene tomó la iniciativa como siempre. Rosario comenzó: «Hemos estado pensando y no podemos dejar que esto siga así». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, sacó unos papeles doblados de su bolso. «Hemos encontrado un piso excelente con oportunidad real de revalorización, pero lo necesitamos ya». Andrés se acercó y dejó caer sus palabras como piedras: «Mamá, es hora. Necesitamos el dinero. No tiene sentido que te empeñes en guardarlo». Yo me senté despacio en una silla. No porque quisiera mostrar debilidad, sino porque sentí que aquel momento iba a requerir toda mi calma. «¿Habéis escuchado lo que estáis diciendo?», pregunté suavemente. Irene frunció el ceño como si yo fuera una niña caprichosa. «No es tan complicado, Rosario. Tú no vas a usar ese dinero. Nosotros sí». Ahí estaba, la frase desnuda, clara, cruel. Yo no lo usaría, como si no mereciera disfrutar de la tranquilidad por la que trabajé durante décadas, como si mi edad me hubiera vuelto invisible. Andrés dio un paso adelante. «Vamos al banco ahora. Firmas la transferencia. Serán 10 minutos». Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar una corriente de aire helado. «¿Firmarla?», repetí. Él asintió impaciente. «Sí, mamá. No podemos seguir esperando. Queremos hacerlo hoy». Mi hijo hablaba como quien intenta cerrar un trato, no como un hombre que le pide algo a la mujer que lo crió. Y algo dentro de mí, algo que llevaba tiempo creciendo, desde aquella primera explosión de gritos, finalmente se encendió como una cerilla. No era rabia, era dignidad. Me levanté despacio y caminé hasta la mesita del salón donde siempre dejo mis gafas. Me las puse y los miré uno por uno. Irene seguía convencida de que tenía la razón absoluta. Andrés respiraba rápido, ansioso, como si temiera que yo cambiara de idea si no actuaba inmediatamente. Pero yo ya había cambiado, y ellos llegaron tarde para verlo. «No voy a firmar nada», dije con una tranquilidad que hasta yo misma admiré. El silencio cayó sobre la habitación como un martillo. Andrés parpadeó sorprendido. «¿Cómo que no? Lo decidimos», negué con la cabeza. «Vosotros decidisteis, no me consultasteis, no pedisteis mi opinión, la disteis por inútil». Irene abrió la boca para protestar, pero levanté una mano y se calló. «Ese dinero es fruto de mis años, de mis noches sin dormir, de mis huesos que crujen cada invierno. Es mi seguridad. Y no lo entregaré». Andrés apretó los puños. «Mamá está siendo egoísta». Me reí sin humor. «Egoísta.
Una palabra grande para quien ha vivido de mis sacrificios sin saberlo. Él dio un paso hacia mí. No puedes hacernos esto. Y ahí fue cuando supe sin duda que la relación había cambiado para siempre. Yo os he dado todo, dije despacio. Mi tiempo, mi salud, mi amor, mi vida. Y nunca lo conté. Pero ahora, por primera vez, voy a guardarme algo para mí. Irene empezó a elevar la voz. No es justo, Rosario. Estamos hablando de familia. Yo la miré fijamente. Justo sería que me respetarais. Justo sería que confiarais en que sé lo que hago con lo mío. Justo sería que no vinierais a exigirme como si me debierais favores. Andrés golpeó la mesa. No fuerte, pero lo suficiente para que la taza de café temblara. Ese dinero nos corresponde. Entonces, con la voz pausada y sin levantar el tono, respondí. Andrés, mírame. No te corresponde nada que yo no decida darte. Esa frase hizo más ruido que cualquier grito. Su rostro se deformó en una mezcla de rabia e incredulidad. Irene no sabía dónde mirar. Durante unos segundos nadie habló. Luego añadí sin lágrimas, sin temblor. Y si ese dinero alguna vez cambia de manos, será porque yo quiero, no porque me lo arranquen. Andrés intentó recuperar el control. Pues iremos al banco igual, asentí. Id. Pero allí os dirán lo mismo que yo, que sin mi firma no se toca un céntimo. Y entonces vi cómo su fachada se resquebrajaba, lo sabía, pero necesitaba escucharlo. No dije nada más, no ofrecí café ni despedida amable. Se fueron sin cerrar la puerta con cuidado. Cuando escuché los pasos alejándose por el rellano, sentí una oleada de alivio mezclada con tristeza profunda. Cerré la puerta, apoyé la espalda en ella y respiré hondo. Había perdido algo, la imagen idealizada de mi hijo, pero había recuperado otra cosa mi voz, aunque la usara en silencio. Ese fue el golpe final, no el suyo, el mío, el momento en que dejé de ser la madre que espera ser querida y me convertí en la mujer que se respeta a sí misma primero, y aunque dolió, también liberó. La mañana siguiente amaneció gris como si el cielo quisiera advertirme de que nada sería sencillo. Dormí poco con la cabeza llena de ecos de aquella conversación Irene, lanzando frases como flechas, Andrés repitiéndolas como si no tuviera voz propia. Pero cuando abrí los ojos supe que no podía quedarme quieta esperando a ver por dónde venía el siguiente golpe. Si ellos querían moverse rápido, yo lo haría más rápido aún. Me preparé como si fuera a una cita importante. Me puse la blusa verde que compré hace años en las rebajas del Corte Inglés, la que solo uso cuando quiero recordarme que también sé verme bien. Me recogí el cabello, tomé mi bolso de cuero gastado y guardé mis documentos, libreta bancaria, DNI y aquel contrato antiguo del piso que había comprado con tanto esfuerzo. Dudé si llevar también una fotografía de Andrés de niño, pero la dejé en el cajón. Ya no estaba segura de si esa imagen me haría más fuerte o más débil. Al salir del portal, noté la humedad en el aire. Caminé hasta la parada del autobús. La línea 73 tardó un poco más de lo normal, y durante la espera pensé en todas las veces que había subido en ese mismo transporte con los pies doloridos después de trabajar turnos de noche. Recordé cómo soñaba con tener un colchón económico que me permitiera descansar, al fin no preocuparme por un recibo atrasado ni temer a la hipoteca. Y ahora ese sueño estaba en riesgo no por desconocidos, sino por aquellos a quienes más amaba. Cuando llegué a CaixaBank, el edificio de ladrillo rojo parecía más imponente que nunca. Entré y tomé un número. El banco estaba lleno, jubilados consultando sus pensiones, madres jóvenes, pagando recibos, un par de empresarios hablando por teléfono.
Era un escenario común, casi mundano, pero para mí era un campo de batalla silencioso. Esperé sentada con el papel en la mano. Miré el cartel luminoso, faltaban varios turnos. En ese momento pensé en llamar a Andrés solo para decirle que no lo necesitaba, que yo también sabía moverme por la vida. Pero no lo hice. No quería demostrar nada, solo quería proteger lo mío. Cuando por fin me atendieron el empleado, no era el chico joven de la otra vez, sino una mujer de unos 40 y pico con gafas y un peinado recogido. Su voz era amable, sin ser empalagosa. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», respiré hondo. «Necesito actualizar mi cuenta y hacer algunos cambios de seguridad», respondí. Ella tecleó mi DNI en el ordenador, comprobó mis datos y asintió. «Podemos hacerlo. ¿Qué tipo de seguridad quiere implementar?». Yo sabía exactamente lo que quería. Quiero que cualquier movimiento grande requiera mi firma presencial. Y quiero bloquear el acceso digital hasta nuevo aviso. La mujer levantó la vista sorprendida por mi precisión. «Claro, podemos configurarlo, pero necesitará firmar varios documentos». «No hay problema», respondí. «Firmaré los que hagan falta». Mientras imprimía los papeles sentí una mezcla extraña de nerviosismo y calma. Estaba tomando las riendas aunque fuera tarde. La empleada me explicó cada cláusula despacio, como si supiera que necesitaba asegurarse de que no me quedaba nada por entender. Firmé una a una las hojas con letras firmes, sintiendo cómo cada firma era un muro nuevo entre mi dinero y las manos equivocadas. Cuando terminamos me entregó una copia y me sonrió con empatía. «Ha tomado una buena decisión, señora». Yo asentí aunque no pude evitar preguntar. «¿Ve muchas situaciones como esta?». Ella dudó un momento, tal vez por discreción, pero finalmente respondió: «Más de las que imagina. A veces los hijos creen que saben más que los padres», y añadió casi en un susurro: «pero usted es la titular. Nunca olvide eso». Salí del banco con los papeles bien guardados y un nudo en la garganta. No era emoción, era una sensación de duelo, porque proteger mi cuenta significaba aceptar que mi relación con Andrés había cambiado para siempre. Ya no éramos un equipo, ahora éramos dos adultos con intereses distintos, y él no estaba a mi lado. Volví a casa caminando despacio, aunque el autobús pasara cerca. Necesitaba aire, tiempo, movimiento para ordenar mis pensamientos. Pasé por el parque donde Andrés aprendió a montar en bici. Recordé cómo se caía, cómo yo lo levantaba y lo animaba a intentarlo otra vez. Él solía mirarme con una admiración pura, como si yo fuera una heroína. Pensar que ese mismo niño ahora me veía como un obstáculo fue una punzada que dolió más que cualquier insulto. Esa tarde cociné paella solo para mí, algo que hacía años que no hacía. Abrí una botella de vino blanco que había guardado para ocasiones especiales, aunque no sabía si ésta lo era. Mientras el arroz absorbía el caldo, me puse a pensar en si Irene sería realmente la culpable de todo, o si quizás Andrés había estado albergando resentimientos secretos que yo nunca percibí. Tal vez culpa por no haber ayudado más cuando trabajaba 3 turnos, tal vez vergüenza de venir de un hogar modesto, o tal vez simplemente comodidad. Había encontrado a alguien que le decía qué camino tomar, y él decidió que era más fácil seguirlo que construir el suyo. Cuando me senté a cenar me invadió una paz inesperada, no porque todo se hubiera solucionado, al contrario, sabía que la tormenta apenas comenzaba, sino porque por primera vez en semanas había tomado una decisión por mí misma, sin miedo, sin pedir permiso. Aquel plato tuvo el sabor del triunfo silencioso. Al anochecer sonó el móvil. Era un mensaje de Andrés: «Mañana al banco».
No llegues tarde. No contesté. Apagué el teléfono y me fui a dormir. No con la certeza de una victoria, pero sí con la fortaleza de quien ya no se esconde detrás de sus silencios. No dormí bien aquella noche. Me desperté varias veces escuchando imaginariamente un timbre o un golpe en la puerta, aunque sabía que nadie vendría hasta la mañana. Cuando el sol entró tímidamente por la ventana del salón, ya estaba preparada. Me puse los zapatos cómodos, agarré mi bolso y salí, pero no porque Andrés lo hubiera ordenado en su mensaje, sino porque quería enfrentar la situación según mis propias reglas. El banco abrió a las 8:30, así que decidí caminar hasta allí respirando el aire fresco del amanecer. Mientras avanzaba por las calles todavía medio vacías, veía a los camareros sacando sillas a las terrazas, a los barrenderos, recogiendo hojas caídas, a los mayores paseando a sus perros. Todo tenía un ritmo lento conocido y era reconfortante. En ese momento supe que aunque mi vida hubiese dado un giro amargo, seguía siendo mía. Llegué delante de CaixaBank justo cuando Andrés y su esposa aparecieron. Ambos caminaban rápido, con gesto decidido, como si fueran a una reunión importante. Me vieron, y Andrés levantó la mano para saludar, pero no pude evitar notar la impaciencia en sus ojos. Irene llevaba una carpeta con papeles y un bolígrafo como si todo estuviera ya firmado. Me acerqué sin prisa, controlando el ritmo de mis pasos. «Vamos dentro», dijo Irene antes siquiera de intercambiar un buenos días. Andrés evitó mirarme directamente, como si temiera encontrar en mis ojos algo que lo incomodara. Entramos los tres sin hablar más. El banco ya estaba lleno. Cogimos un turno y esperamos, rodeados de murmullos y conversaciones sueltas, una pareja discutiendo sobre una hipoteca, un hombre mayor, protestando por una comisión, una mujer setentona, enseñando orgullosa fotos de su nieta al cajero. Cuando llegó nuestro turno, nos atendió el mismo chico joven que me había ayudado días antes. Me reconoció y esa simple chispa de reconocimiento me dio una certeza: no estaba sola en esta historia. Andrés se inclinó hacia el mostrador y dijo con un tono firme: «Queremos retirar fondos de la cuenta de mi madre». El empleado levantó una ceja. «¿Trae ella consigo su DNI?», preguntó mirando hacia mí. «Sí», respondí sacándolo del bolso y colocándolo sobre el mostrador. Él tecleó durante unos segundos, luego frunció el ceño como si detectara algo. «La cuenta está restringida a movimientos presenciales con firma exclusiva del titular», dijo, claro y despacio. La frase flotó en el aire durante un instante eterno. Andrés parpadeó desconcertado. Irene apretó la carpeta contra su pecho. Yo mantuve la mirada fija en el empleado serena mientras él añadía: «Lo siento, señor, pero nadie puede retirar dinero sin la autorización explícita de su madre». Andrés abrió la boca, luego la cerró. Irene fue la primera en hablar con la voz cargada de indignación. «Pero somos familia». El empleado se encogió de hombros. «La ley no entiende de eso, solo reconoce titulares». La sangre me latía en los oídos, pero mantuve la calma. Hablé con un hilo de voz firme. «No quiero mover fondos en este momento». Andrés finalmente reaccionó. «Mamá solo firma. No es tan difícil». Respiré hondo y le contesté sin temblar. Más difícil fue pasar 20 años sin vacaciones para ahorrar ese dinero. Y nadie firmó conmigo entonces. Andrés titubeó. Quise creer que en ese titubeo había un rastro de la persona que fue. Pero Irene rompió el silencio. «Esto es absurdo. Estás aferrándote a algo que no vas a usar». La miré directamente por primera vez desde que entramos. «A mí me basta con que me dé seguridad. No tengo que justificarlo».
Ella bufó con desprecio y empezó a decir algo más, pero el empleado se adelantó como si quisiera poner fin al mal trago. Si no desean realizar otra operación, debo pedirles que cedan el puesto. Fue una sentencia, no un insulto, no un ataque, una simple indicación profesional. Pero fue también la línea final de algo que llevaba tiempo agonizando. Recogí mi DNI y los papeles. Andrés cerró los ojos durante un segundo como si aceptara lo inevitable. Y yo sentí como una tensión invisible se me desprendía de los hombros. Salimos del banco sin decir palabra. En la calle Irene explotó. «Esto no se va a quedar así», yo asentí. «Tienes razón, se va a quedar exactamente como yo quiera». Andrés me miró al fin no con odio, sino con una mezcla triste de confusión y dolor. Y ahí en ese instante entendí una verdad profunda: no era mi enemigo, solo estaba perdido. Había dejado que el mundo le convenciera de que la vida era una carrera contra el tiempo, que el dinero era la medida del éxito, que una madre era un escalón, no una raíz. Se acercó un paso. «No quería hacerte daño», murmuró. Yo respondí con ternura cruda. «El daño no lo hace solo el que golpea, también lo hace el que no escucha». Irene tiró de su brazo. Él se dejó arrastrar durante unos segundos, pero justo cuando iba a alejarse, se giró. «¿Puedo llamarte más tarde?» Sentí el corazón encogerse y aún así lo mantuve firme. «Claro. Cuando estés preparado para hablar conmigo, no para hablarme encima». Él asintió y se marchó. Irene no se despidió. Yo me quedé en la acera mirando cómo se perdían entre la gente. Y lo supe, mi silencio había hablado más fuerte que cualquier grito. Caminé hasta casa despacio, sintiendo cómo cada paso descargaba parte del peso que llevaba años acumulando. Y al llegar al portal, antes de subir las escaleras, pensé: no gané una guerra, pero evité perderme a mí misma. Los días posteriores fueron silenciosos y no en el sentido cómodo. Eran silencios que vibraban en el aire como cuando sabes que va a llover, pero todavía no cae la primera gota. Me despertaba temprano, iba al mercado, barría, cocinaba, pero mi mente estaba en otra parte, en ese banco en la cara de Andrés, cuando escuchó aquellas palabras: «Solo su madre puede decidir». No eran solo letras pronunciadas por un empleado, eran un espejo en el que mi hijo había visto algo que no esperaba: un límite. Durante una semana entera no supe nada de él. Irene tampoco apareció, lo cual no me sorprendió, pero cada vez que mi teléfono vibraba, mi cuerpo se tensaba como si anticipara un nuevo ataque. Y cuando el nombre de Andrés no aparecía, sentía una punzada pequeña pero constante, la punzada de la decepción mezclada con añoranza. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, una costumbre que mantengo para darme una excusa para respirar aire fresco sin salir de casa, recibí un mensaje. Era de Andrés. «Puedo pasar mañana», corto, incluso torpe. Pero ahí estaba. Le contesté solo con un sí. Al día siguiente llegó solo, sin Irene. No llevaba traje ni ropa perfecta. Venía en vaqueros y una sudadera gris como el Andrés que recordaba de cuando aún estudiaba en el instituto. Al abrirle la puerta, noté que tenía ojeras y la espalda algo encorvada, como si llevara un peso invisible. Entró despacio y se sentó en la silla donde había gritado la frase que todavía me resonaba: «Tu opinión no vale nada». Ahora parecía tragársela con vergüenza. Tardó en hablar. «Mamá», empezó. «Lo siento, yo no dije nada, esperé. Había aprendido que la prisa rompe cosas. No tenía derecho a exigirte nada, ni yo ni Irene». Se frotó la frente nervioso. «Sé que estás enfadada y entiendo que guardes el dinero». Al oír la palabra dinero sentí el estómago contraerse, pero seguí escuchando.
Me dejé llevar, continuó. Pensé que era más fácil. Irene insistió mucho y yo... Se detuvo. Ese vacío, ese pequeño silencio, fue más honesto que cualquier discurso justificado. Decidí intervenir. Andrés, no quiero pelear contigo. Nunca he querido. Él alzó los ojos al escuchar mi voz. Pero quiero que entiendas algo. Ese dinero no es solo una cifra en un papel. Representa mi espalda, mis manos, mi cansancio. Representa noches sin dormir porque tenía miedo de que nos cortaran la luz. Representa un padre que no pudo estar más tiempo con nosotros y una madre que hizo lo imposible para que no te faltara nada. Mi voz tembló un poco, pero no bajé la mirada. No puedes apropiarte de algo que no viviste. Andrés tragó saliva. Lo sé, dijo despacio, y creo que nunca lo pensé así. Se inclinó hacia adelante. No quiero perderte, mamá. Esa frase atravesó todas mis defensas. Nos quedamos callados un momento. Finalmente le respondí, yo tampoco quiero perderte, pero no estoy dispuesta a perderme a mí por conservarte. Él asintió y fue como si entendiera por primera vez que yo también tenía derecho a existir más allá de ser su madre. Entonces dijo algo que no esperaba. Irene está muy enfadada, pero creo que no quiere venir hasta que arreglemos las cosas nosotros. Esa frase, aunque pequeña, fue una grieta en el muro que ella había erigido entre nosotros. Ya veremos, respondí. No estoy cerrada a nada, pero primero necesito respeto, no presión. Hablamos un rato más. No de dinero, sino de trabajo de la vida, de cómo él también se había sentido perdido y sobrepasado. Por un instante volvimos a ser dos personas intentando comprenderse, no enemigo y rival. Antes de irse me preguntó si quería que comiéramos juntos la semana siguiente. Podría cocinar yo, ofreció torpe como quien da los primeros pasos otra vez. Le dije que sí, pero con una condición: nada de discutir sobre cuentas. Sonrió tímidamente. Trato hecho. Cuando cerró la puerta al salir, sentí algo abrirse dentro de mí. No era perdón inmediato, pero era un puente aunque fuera estrecho. Esa noche, mientras veía la televisión sin prestar mucha atención, pensé en todo lo vivido en tan poco tiempo. La humillación, el miedo, el dolor, pero también la fuerza que había encontrado sin planearlo. Había creído que envejecer significaba volverse pequeña callada, que la vida se hacía más estrecha. Pero descubrí lo contrario, que hay momentos en los que una mujer se expande, se reafirma, se defiende aunque tiemble. No recuperé el mismo hijo que tenía antes de todo esto. Eso habría sido un milagro. Pero sí recuperé algo más valioso: su mirada sincera, aunque todavía insegura, que reconocía mi lugar. Y mientras apagaba la luz del salón, me descubrí pensando que a veces la justicia no viene acompañada de aplausos ni victorias sonoras. A veces viene en forma de límites claros, cambios silenciosos y amor que aprende a respetar en vez de exigir. Quiero creer que mi historia puede servir a otras personas, a otras madres, a otros mayores como yo. Que decir no a tiempo es también un acto de amor. Que callarse no siempre es debilidad. Que la dignidad, una vez recuperada, ilumina hasta el rincón más oscuro. Si tú que escuchas esto has sentido alguna vez que tu voz no importa, que te quieren empujar fuera de tu propia vida, recuerda tu historia, tus manos, tu trabajo, merecen respeto. Nunca dudes de tu valor. Nunca te avergüences de proteger lo que has construido. Gracias por acompañarme. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Quizás alguien la necesite tanto como yo necesité vivirla.